esta tarde. Esta tarde vamos a conversar sobre el contexto territorial del agua en el Perú, los conceptos básicos y enfoques relacionados a la seguridad hídrica y el cambio climático, el marco institucional para la seguridad hídrica frente al cambio climático y las medidas y herramientas que se tienen que tener para este tema que se está abordando el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto territorial del agua en el Perú? Esto es muy importante siempre tenerlo presente, porque a veces no se tiene en cuenta que Perú pues es un país, ya sabemos, multidiverso, ¿no? Es un país que tiene las cuencas hidrográficas, tenemos la cuenca hidrográfica del Pacífico, la cuenca hidrográfica del Amazonas, la cuenca hidrográfica del Titicaca. Pero además de eso, también Perú se caracteriza por tener lagunas, por tener glaciares y por tener acuíferos. Entonces eso hace que Perú pues sea también un país que tiene el 1,89% del agua superficial del mundo y además somos el octavo país con mayor oferta del agua. Y después vamos a ir entendiendo por qué es importante que tengamos en cuenta estos datos. Ustedes más adelante les vamos a compartir sobre todo este mercado que hay de los servicios ecosistémicos y los mercados de carbono y que es muy importante saber toda esta riqueza que tenemos como país. Sin embargo, esta riqueza que tenemos como país también hace que nos tengan a Perú en los ojos del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel mundial existen desafíos globales, como ¿cuál es? El tema del cambio climático. Sabemos de que muchas veces hemos escuchado que para el 2050 se espera un incremento en la demanda del agua entre un 20 a un 30%. El 40% de la población mundial, 3 millones de personas viven en cuencas con conflictos en cuencas en donde hay muchos conflictos, ¿no? Imagínense. Y el 27% de la población no tiene acceso al agua potable y el 30% sin acceso a saneamiento. Creo que aquellas personas que vivimos en Lima o las que vivimos en las grandes ciudades de la costa, somos los que más nos damos cuenta de la necesidad del agua, ¿verdad? Y quizás cuando vivimos en la sierra, por ejemplo, vemos cuánto esfuerzo tienen que hacer, sobre todo las mujeres, para cargar el agua, para asegurar la alimentación de su familia, ¿no? Igual también si lo llevamos en el tema de riego, sabemos cuántas veces tienen que cargar agua, transportar el agua en canales de riego, en canaletas, de tal manera que pueda llegar el agua a los cultivos. Entonces, existe un desafío global en la cual nosotros también somos parte y que lo somos parte tanto los que vivimos en las zonas urbanas y mucho más los que están en las zonas rurales. Entonces, pero sin embargo, en los últimos años, las acciones que las personas venimos haciendo a nivel mundial está poniendo en riesgo todo el tema del agua, ¿no? ¿Y cómo lo ponemos en riesgo? Con las inundaciones, con las sequías, con la contaminación, con la cobertura universal. En los últimos años, el 46% total de las emergencias climáticas han sido causadas por inundaciones. Ustedes pueden ver en las noticias, no solamente de Perú, vemos que en Filipinas, vemos que en Centroamérica y en otros países cómo se vienen presentando las inundaciones, igual con las sequías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en continentes como África, cómo vienen padeciendo el tema de las sequías, ¿no? Y el otro tema es el tema de la contaminación. Además de eso, también se vienen realizando malas prácticas, tanto urbanas como agrícolas, que vienen contaminando el agua. En los últimos años, el uso indiscriminado, por ejemplo, de pesticidas a cargo de los agricultores cada vez se viene incrementando más. En Perú solamente 100.000 agricultores, 100.000 de los 2,5 millones son aquellos que están haciendo agricultura orgánica, ¿no? Entonces, es un número muy pequeño y el resto viene haciendo agricultura convencional.
Entonces, todo esto también, la agricultura convencional recae en los ríos, recae en las quebradas, porque ahí lavan sus productos. Entonces, de alguna manera, ahí viene el tema de las aguas residuales sin tratar, ¿no? Por ejemplo, inadecuado manejo de residuos sólidos, la minería ilegal. Si bien es cierto, sabemos de que muchas veces las poblaciones cuando se enteran que hay lugares mineros, luchan, dicen, no, no estamos de acuerdo con la minería, porque esto va a afectar el tema ambiental. Sin embargo, después vemos de que son las mismas poblaciones que viven en estos lugares los que empiezan a hacer la minería ilegal, y que es peor. Resulta que las prácticas que ellos empiezan a hacer ni siquiera tienen técnicas. Entonces, desde la minería ilegal, desde la minería artesanal, el manejo de los residuos sólidos por parte de nosotros en nuestras casas. ¿Cuántos de nosotros hacemos segregación de residuos en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros tenemos las 3 bolsitas de basura en nuestra casa? La orgánica, la inorgánica, y además tenemos, por ejemplo, los que son para reciclaje. Entonces, estas prácticas que parecen tan obvias y que no tienen tanta valoración están relacionadas con esta tendencia de los recursos hídricos. Entonces, estamos viviendo una problemática que es importante, que creo que los profesionales que estamos vinculados con la gestión de cuencas, con la gestión del agua, no solamente digo ingeniería agrícola, tenemos también muchos profesionales de las otras carreras que están relacionados con el tema agrario, pero también con las carreras ambientales, pero también de las carreras sociales, porque por ejemplo, desde mi experiencia, actualmente yo vengo trabajando todo un programa de educación ambiental, y lo trabajamos de mano de las escuelas, de mano de los colegios, porque es allí donde tenemos que empezar a trabajar esta problemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, la problemática, la demanda de agua, siempre vamos a necesitar el agua, ¿no? El tema de los servicios de agua y saneamiento, que creo que quien de ustedes no se indigna todos los años cuando no vemos las capacidades suficientes en las gestiones municipales, en la gestión de los gobiernos regionales, para generar estos servicios de agua y saneamiento. O, por ejemplo, cuando no existen las capacidades de profesionales para formular proyectos adecuados y sean aprobados ante los ministerios, quienes se encargan de todo esto, o cuando mi proyecto llega al ministerio y no es rápidamente viabilizado. Entonces yo creo que ahí es donde la problemática se viene incrementando. El cambio climático exige que todos vayamos viendo las medidas de adaptación para mitigar sus efectos, ¿no? Y las intervenciones multisectoriales son muy importantes. Es muy importante que la cuenca se vea como un desarrollo, un territorio completo. Aquí es muy importante el enfoque territorial, cuando se tienen que trabajar todos estos programas de desarrollo para las cuencas, ¿no? Entonces, ¿qué avances tenemos? Por ejemplo, en Perú tenemos el Atlas, que es la producción de agua en Perú, donde es un documento en donde nos muestra la evaluación presente y futura. Es un documento del 2021 que les invito a revisarla. Y también la producción de sedimentos en el Perú, ¿no? Es también un otro documento que es importante leerlo, revisar y saber qué se está aquí visionando y proyectando como país para el futuro, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cómo está la producción de agua en Perú? Estamos todo en un escenario de cambio climático. Esos son los resultados de la última COP que fue en Londres, ¿no? Es la última, ¿no? Tenemos el tema de la escasa oferta hídrica, tenemos también los datos que son muy importantes de ir viendo estos comportamientos de la precipitación, de la evapotranspiración. Por ejemplo, estaba en Amazonía, en la selva, y la gente que me dice, ingeniera, ahora se siente más calor que antes y más frío que antes. Ustedes han visto, por ejemplo, en julio y agosto, Cenami sacó para la selva ola de frío. En selva la gente ahora usa chompa, porque en selva tú puedes llegar a tener 10, 12 grados en la noche. La gente nunca lo sintió, nunca lo vivió, pero eso es parte también de cómo la variabilidad climática se viene alterando. Precipitaciones más intensas, pero en periodos más cortos.
y sin embargo tenemos periodos más largos de sequías. Entonces, todos estos comportamientos es muy importante, queridos participantes que nos acompañan, que siempre los tengamos en cuenta para nuestras decisiones territoriales. Cuando miremos el enfoque territorial, es muy importante tener en cuenta estos comportamientos eh, meteorológicos. Y no solamente eso, creo que la mayoría de profesionales que nos acompañan aquí son de la ingeniería agrícola y recordarán nuestros cursos de relación agua-suelo-planta, ¿no? En donde vemos cómo, por ejemplo, el suelo viene captando, ¿no? Los nutrientes, el agua, y esto cómo viene repercutiendo en los cultivos. Igual, de esa manera, pero también en el tema poblacional. Eh, el tema también de los sedimentos, eso también es muy importante siempre monitorearlo. Por ejemplo, si nos acompañan personas que están en el norte tenemos dos reservorios, tres reservorios, ¿no? El reservorio de Poechos, el reservorio de Tinajones, el reservorio de San Lorenzo. ¿Cómo vienen ahí dándose los sedimentos? ¿Cómo esto viene repercutiendo quizás en la oferta hídrica, ¿no? Para los cultivos, la oferta hídrica para la población? Entonces, todo esto es muy importante que parte de la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Que es el proceso que promueve en un ámbito de cuenca hidrográfica el manejo y desarrollo coordinado en el uso de aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a esto. Esto es muy importante, que todos tengamos en cuenta la visión multisectorial del agua. A veces creemos de que el agua solamente, como hemos estudiado una carrera, que está enfocada al tema agrario, creemos de que el agua solamente va a servir para el cultivo. No, el agua está vinculado con poblaciones que necesitan el agua día a día, que está vinculado también con el tema agrario, que está vinculado también con el tema minero y con todo, ¿no? Entonces es muy importante que se tenga esta visión multisectorial del agua, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí está, ¿no? Porque el agua está integrado en todos los intereses económicos, sociales y ambientales. Tenemos todos los usuarios del agua. El agua hay que aprovecharla en cantidad, calidad y oportunidad. Siempre hay que tener en cuenta el ciclo hidrológico del agua, la gestión de cuencas, la gestión de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, si tenemos claro que la problemática del agua es multisectorial, eso va a ayudar a que como país, cuando se emitan las políticas públicas, estas estén relacionadas también ¿a qué? A satisfacer las demandas de los diferentes usos del agua, aplicando los principios de equidad, la conservación del recurso en las fuentes, intereses de los diversos sectores del uso, enfrentar los eventos extremos de carácter hidrometeorológico. Por ejemplo, cuando pasa una inundación, muchas veces vemos de que dicen, ¿dónde está el Ministerio de Agricultura? El MIDAGRI, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces, puede decir, aquí estoy presente para atender todas las áreas inundadas de los cultivos, pero también vemos, por ejemplo, la actuación del Ministerio de Vivienda, que va y va en rescate de las familias que pueden haber sido afectadas con una inundación, pero también vemos al Ministerio de Defensa, vemos al Ministerio del Interior. Entonces, no queremos que solamente en una emergencia, como una inundación, aparezca el enfoque multisectorial. El enfoque multisectorial tiene que aparecer desde el momento de la formulación de las políticas públicas para que cuando llegue el momento de atender una emergencia o mitigar frente a todo ese escenario de cambio climático, es importante que todos tengan la visión clara, ¿no? Entonces, ¿qué es seguridad hídrica? Frente a todo esto que les he ido mencionando. Seguridad hídrica consiste en que tenemos que asegurarnos, les vuelvo a decir, no solamente como país, el tema del cambio climático es un problema mundial, porque no es que dice, aquí voy a decidir llover más, aquí voy a hacer sequía, no, el planeta Tierra funciona en todo, en uno solo, el ciclo hidrológico del agua funciona en uno solo, en una sola atmósfera.
Entonces, es importante pensar siempre en la disponibilidad del agua, la capacidad institucional, financiera y de infraestructura y la cultura del agua, un nivel aceptable de riesgos para la población. Por ejemplo, recuerdo desde hace años se venía trabajando la zonificación económica ecológica. Esa herramienta lo están teniendo en cuenta los gobiernos regionales. Por ejemplo, ahora hay una expansión urbana gigante. Creo que los que vivimos en costa podemos verla, ¿no? Cómo viene creciendo la población en la costa. Poblaciones que creíamos de que antes estaban separadas por carreteras en donde veíamos cultivos, ahora vemos poblaciones. Entonces, estas poblaciones se están asentando en lugares seguros. El gobierno regional, las municipalidades provinciales o distritales están aprobando estos nuevos polos de desarrollo, estos nuevos polos de población, en donde sí realmente la población va a poder asentarse y no hay una vulnerabilidad. Entonces, todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y la capacidad para abordar conflictos. En Perú ahora existen más de 100 conflictos sociales mineros, ¿no? Entonces, esto es también un punto para tener en cuenta, porque la población dice, yo estoy defendiendo el ambiente, defiendo mi tierra, defiendo mi población, defiendo el lugar donde no quiero que se haga una mina. Y de pronto la mina se puede ir, pero después ellos empiezan a hacer minería artesanal, minería ilegal. Entonces, ¿cómo queda esta visión, no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr una seguridad hídrica? Servicios de agua potable y saneamiento. Por favor, es muy importante. Aquellos que trabajan asesorando, gobiernos regionales, gobiernos locales, ahora están en campaña. Y voy a hacer un paréntesis. Y escucho a muchos candidatos diciendo cosas que no son funciones de un gobierno local. Y yo digo, pero si esas cosas no le corresponde hacer un gobierno local, a un gobierno local, a un gobierno regional, sus funciones es asegurar que su población tenga servicios de agua potable y saneamiento, porque son ellos los que van a gestionar los proyectos ante el Ministerio de Vivienda. Entonces, es muy importante aquellos que trabajan de asesores en gobiernos regionales, en gobiernos locales, que los proyectos de servicios de agua potable y saneamiento tienen que ser prioridad. No es prioridad construir el estadio más grande del mundo en mi localidad, no, sino los servicios de agua potable y saneamiento. Y creo que ahí es un rol muy importante de aquellos profesionales como los ingenieros agrícolas que creo que nos han preparado muy bien para ser proyectistas en estos temas. Usos productivos del agua, ahí sí es multisectorial y ahí sí están todos los profesionales que aquí están participando. Entonces, desde nuestro expertise, desde nuestro rol, si estoy trabajando en agricultura, contribuir a hacer unos buen uso productivo del agua, si trabajo en industria igual, en la minería o en energía, ¿no? Protección contra eventos extremos es muy importante, como les decía, aquel enfoque territorial, el enfoque territorial en donde se tenga mapeado cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son aquellas zonas en las cuales la población no puede seguir creciendo urbanamente o donde no se pueden ya instalar cultivos o cualquier actividad que se quiera colocar. Y el otro tema muy importante y que ahora se viene trabajando es la protección y conservación del ambiente. El tema de los servicios ecosistémicos ahora más que nunca deben de ser trabajados en todos los proyectos de manera transversal. Si estoy trabajando en un proyecto de gestión de cuencas, en un proyecto de gestión integrada de los recursos hídricos, o estoy trabajando en un proyecto de desarrollo agrario, es muy importante el tema de los servicios ecosistémicos. Perú ahorita está visto en el mundo como el pulmón del mundo, porque tenemos toda esta reserva en la Amazonía. Pero sin embargo, para que esta reserva en la Amazonía y las 200.000 hectáreas que se deforesta cada año no continúen, todo depende del rol que también nosotros hagamos como asesores, sobre todo en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. Y el tema de la gobernanza, que es muy importante, la participación de la población
es muy importante en estos temas. Creo que últimamente la gobernanza en Perú se ha perdido, entonces hay que recuperarla, hay que recuperar la gobernanza. Si no se puede desde el gobierno nacional, hagámoslo desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales, pero es muy importante la participación ciudadana. Y aquí es muy importante los colectivos, las organizaciones de productores, de usuarios, las mesas técnicas, que todos ellos son los que dan el respaldo para la gobernanza. Aquí aprovecho en lanzar un cherry que justo estoy terminando mi tesis de doctorado y estoy haciendo en gobernanza ambiental para la agricultura orgánica en el Perú. Estoy en plena redacción de mi tesis para mi doctorado y ahí es donde le digo que estoy encontrando hallazgos muy sorprendentes de cómo la gobernanza está sin camino, sin visión. Entonces es muy importante que también desde nuestro rol como profesionales podamos aportar. Entonces, todo esto está relacionado con el cambio climático global. Queridos participantes, hay un problema global en la cual todos están preocupados. Cuando me refiero a todos, me refiero hasta los grandes gobernantes, las grandes empresas, las grandes transnacionales, porque hay un cambio climático que ya se siente, ¿no? Les decía, las variabilidades climáticas, sequías, precipitaciones, es algo que nosotros ya lo estamos percibiendo, ¿no? Y todo esto por el efecto invernadero. ¿Qué es esto? Los gases de efecto de invernadero son todas las prácticas que venimos haciendo que vienen generando pues que la atmósfera vaya calentándose, ¿no? Es como que están alterando el funcionamiento de la atmósfera, que es la capa que cubre el planeta Tierra, y que eso viene repercutiendo con nosotros. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Es una variación, ¿no es cierto?, que si seguimos haciendo este tipo de prácticas inadecuadas, como dice aquí, cambios persistentes. Persistentes quiere decir que lo venimos haciendo, a pesar que nos damos cuenta, ya les dije, la deforestación, uso de agroquímicos, pesticidas, nosotros en casa, en el día a día que no segregamos la basura, seguimos comiendo carne, nos olvidamos de que es el ganado vacuno uno de los número uno que contribuyen con con los gases de efectos invernaderos. Yo digo, si yo me declaro ambientalista y estoy en la lucha del cambio climático, yo les pregunto, ¿comes carne? Y dice, sí. Ah, pero vamos, hay que ser condescendiente con la lucha, ¿no? ¿Segregas tu basura en tu casa? Entonces creo que son pequeñas cositas que aunque a veces no parecen, sí repercuten en todas estas acciones, ¿no? Entonces el cambio climático sí existe. Desde 1850 empezó a aumentar la temperatura en 0,74 grados centígrados, el aumento del nivel del mar. Por siglo va 17 centímetros y los eventos climáticos que aquí pueden ver las fotografías, ¿no? Sequías, inundaciones, tsunamis, todo esto, ¿no? Los peligros climáticos, lo que tenemos son los eventos extremos que los vivimos, creo, ahora de manera más frecuente, huracanes, inundaciones, sequías. No olviden también el tema de la malaria. La producción agrícola viene disminuyendo. Yo recién había publicado un artículo en relación a la producción orgánica de cacao. Si bien es cierto, seguimos siendo el segundo productor orgánico de Perú en cacao, pero sin embargo hemos disminuido en la cantidad de la producción. Entonces, todo esto tiene que ver, por ejemplo, ahora lo que estamos pasando, todo el tema de la fertilización, del abonamiento, los suelos se vienen empobreciendo, la biodiversidad está en peligro de extinción. Por ejemplo, yo trabajo en un proyecto en donde venimos incentivando todo lo que son los sistemas agroforestales en cacao y en café. ¿Por qué? Porque estamos tratando de recuperar la biodiversidad, colocamos cámaras trampas para ver si algunos animales de la fauna regresan o recuperando la flora. Entonces, son proyectos de largo plazo, no se van a ver rápido.
pero ¿por qué? Porque todo está en peligro de extinción, ¿no? Y todo esto contribuye a que exista disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, algunos impactos que tenemos en América Latina son el comportamiento de las lluvias, como les contaba al inicio, el deshielo de los glaciares, ¿no? Reducirán significativamente para la disponibilidad del agua, el consumo humano, la agricultura, la generación de energía. Las zonas áridas, las tierras agrícolas se volverán más arenosas y salinas, van a disminuir las cosechas, la productividad. En bosques tropicales el aumento de las temperaturas y la pérdida de agua va a reducir. La deforestación, la degradación de los bosques tropicales, ¿no? El incremento del agua va a provocar un mayor número de inundaciones en las zonas bajas, ¿no? Y lo más alarmante, creo que aquí el ingeniero ha tratado de ser un poco, y lo ha marcado con rojo, es que hará peligrar la vida de millones de personas, lo que pueden suponer un claro retroceso en muchos años de desarrollo que venimos trabajando con el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, impactos económicos del cambio climático. Por ejemplo, ¿qué decía el reporte de Stern? Solo se necesitaría 1% del PBI anual global para enfrentar catástrofes causadas por el cambio climático. Si no se hace nada a nivel global, se calcula pérdidas globales del 5 al 20% del PBI global. ¿Qué significa cambio climático? Acentúa la pobreza y la desigualdad. Esto es muy importante porque saben que muchas veces no se relaciona. ¿Qué tiene que ver lo que se calienta la atmósfera con la pobreza y la desigualdad? A veces lo vemos tan lejano, pero no, aquí lo vamos a seguir explicando que no, de que es muy importante que tengamos esta relación de las pequeñas acciones que hacemos desde casa, cómo van contribuyendo al cambio climático y cómo viene repercutiendo en los indicadores de desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible, que son pobreza, el tema del agua, el tema de la salud, ¿no? Entonces, tenemos alta vulnerabilidad para peligros climáticos. Miren, aquí pueden ver, ¿no? Como, por ejemplo, la alta montaña aquí tenemos una imagen del glaciar de Yanamarey. Miren cómo ha ido el glaciar perdiéndose, ¿no? Y todo esto por el efecto del cambio climático, ¿no es cierto? Entonces aquí, una de las acciones que podemos hacer es la mitigación, es la reducción del efecto de invernadero, pero también la adaptación, ¿no? Pero yo digo, si se puede mitigar es mejor, porque adaptarnos ya a veces a cosas, adaptarte es cuando se puede decir que el problema ya se generó y solamente tienes que ver cómo convives con él. Pero aprender a convivir sin agua, yo creo que mejor es tratar desde ahora mitigar, ¿no? Entonces, básicamente tenemos tres opciones en las que hay que elegir: la mitigación, la adaptación o el sufrimiento. Es lo que ha dicho John Holdren, presidente de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia. Vamos a tener que aplicarlas todas. La clave consiste en determinar cuál será la combinación de estos tres factores. Cuanto mayor sea la mitigación, menores serán los requisitos de adaptación y por consiguiente menor será el sufrimiento. Por eso les decía que es importante que ahora empecemos con las acciones de mitigación, ¿no? Es mejor mitigar, porque adaptarte o sufrir ya son los otros dos, ¿no? Entonces, orientaciones para las medidas de adaptación al cambio climático, la identificación de los impactos climáticos, de la vulnerabilidad. Esto es muy importante, el tema de la vulnerabilidad, priorizar y llegar a una gestión mejorada. Y como menciona acá la lámina, no es un tema ambiental, es un tema multisectorial porque está en juego la vida, las poblaciones y sobre todo las poblaciones vulnerables que son en Perú. Tenemos 10 millones de población rural, y sin contar la población que está en zonas urbano marginales. Entonces tenemos el 30% de nuestra población, que es una población vulnerable en el país. Entonces, el enfoque de intervención, ¿cómo tiene que ser? A nivel local, los que trabajamos asesorando a gobiernos locales. Medidas concretas en el manejo integral del agua y cadenas productivas, integración de
de las áreas, ¿no es cierto?, de las áreas en procesos de planificación e inversión, medidas de comunicación y educación ambiental, incrementar el conocimiento sobre el cambio climático, ¿no? El apoyo en la elaboración de políticas regionales, la difusión de información, incrementar el conocimiento sobre el cambio climático, difusión de las experiencias, trabajar el tema de las políticas públicas multisectoriales, eso es muy importante, aquellos que trabajan en ministerios y que ahorita se han conectado, es muy importante, proponer políticas públicas multisectoriales. Entonces, ¿cuál es el marco institucional que tenemos actualmente? En Perú existen 159 unidades hidrográficas, 62 en el Pacífico, 84 en la cuenca del Amazonas y 3 en el Titicaca, y 34 son transfronterizas, ¿no es cierto? La autoridad rectora de la gestión del agua es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Existe un decreto legislativo 997 y existe la Ley de los Recursos Hídricos, ¿no? Que es ahí donde dice y argumenta que el agua tiene un valor sociocultural, económico y ambiental, ¿no? Todas las políticas y el marco normativo, todas estas políticas están orientadas a todo lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos, en tener una planificación, un monitoreo, una evaluación, y lo más importante, una acción colectiva e interinstitucional para vincular la gestión integral de los recursos hídricos en la cadena de producción y bienes y servicios públicos. Tenemos las políticas, estas son las políticas multisectoriales, la Política Nacional del Ambiente, la Política y la Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca. También existe el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, tenemos la Ley de los Recursos Hídricos, y en donde aquí, por ejemplo, vemos dos pliegos del Estado, que son el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. Entonces vemos de que hay una conexión, ¿no?, entre las autoridades administrativas del agua con los consejos de cuenca. Es muy importante aquí seguir impulsando y dando dinámica a estos espacios, porque son aquellos en donde nos permite vincularnos con los gobiernos regionales, las municipalidades, los órganos de usuarios, ¿no?, y las autoridades locales del agua, ¿no? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector de todo lo que es la gestión del agua, y aquí vemos lo que les decía, ¿no? Es un enfoque multisectorial, en donde está el MIDAGRI, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, por ejemplo, es muy importante, y aquí están, por ejemplo, todos los organismos técnicos que están vinculados en el tema multisectorial del agua, las autoridades ambientales, el CENAMI, la Autoridad Marítima, las entidades públicas de la gestión de los recursos hídricos, las entidades prestadoras de servicios de saneamiento y abastecimiento del agua, las entidades privadas de gestión de los recursos hídricos y los operadores hidráulicos. Pero también es muy importante el rol de la sociedad civil, ¿no? Las asociaciones de usuarios, las organizaciones agrarias, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, porque son ellas quizás las que están vinculadas en el ámbito rural, ¿no? Y también tenemos los proyectos hidráulicos especiales, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces, si todos estos componentes que están viendo aquí es la gobernanza de la gestión del agua. Entonces, si es que existe esta conexión entre todos estos ministerios, entre todos estos organismos técnicos, entre la población civil organizada, la sociedad civil, y los proyectos especiales y los gobiernos regionales y gobiernos locales, si todo esto lo llevamos a territorio, al enfoque territorial, como pueden ver en la laminita de acá abajo, como aquí están todos los actores, los stakeholders, multi-stakeholders, conversando, analizando sobre todos estos temas, entonces creo que allí va a ser posible sacar políticas públicas consensuadas para que no se sienta que la política pública nació del MIDAGRI,
y que de repente el Ministerio de Vivienda puede decir, sí, pero ha emitido una política que no está relacionada con la visión del agua. Pero si todos nos sentamos en una mesa, en un espacio, entonces va a permitir de que realmente se emitan políticas realmente viables y que no cada uno quizás quiera tener un protagonismo, porque el protagonismo no nos va a ayudar, pero si trabajamos los enfoques de multi-stakeholders, eso sí va a ayudar a una gobernanza, en este caso, de la gestión del agua, ¿no? También existe un Sistema Nacional de la Información de los Recursos Hídricos. La institucionalidad del agua está desconcentrada, tenemos las autoridades administrativas del agua, la administración local del agua, los consejos de recursos hídricos, ¿no? Que son órganos desconcentrados dentro del país, dirigen y ejecutan el manejo de los recursos hídricos a nivel de cuencas y dependen de las autoridades locales del agua, dependen de las autoridades administrativas del agua, ¿no? Entonces, toda esta visión, voy a retroceder, acá está la laminita porque es muy importante esta lámina, captúrenla. Esto es muy importante porque cuando tengamos claros todos los actores que estamos trabajando de alguna manera en gestión de cuencas, que es importante el tema de la gobernanza, porque la gobernanza es aquella participación en la que todos nos sentamos en una mesa, discutimos y analizamos cuáles son las mejores políticas públicas para la gestión del agua que permita la seguridad hídrica de las poblaciones, porque con todo el antecedente que les he presentado del riesgo que estamos frente a un cambio climático, entonces todo esto nos va a permitir que contribuyamos a los objetivos del desarrollo sostenible. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible está relacionado con agua limpia y saneamiento, y ahí es muy importante el rol de cada uno de nosotros si trabajamos de cerca las municipalidades o los gobiernos regionales, de cómo les ayudamos a hacer viable, hacer en la práctica todo la seguridad hídrica, ¿no? Entonces tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, en la cual desde las acciones que se hacen en las instituciones se vienen contribuyendo. En Perú tenemos la Ley de los Recursos Hídricos, tenemos un Sistema Nacional de la Gestión de los Recursos Hídricos. Ya les he mencionado que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y que tiene estas políticas. La política de Estado 33, la política de Estado, ¿dónde está? Está en el Acuerdo Nacional. ¿Se acuerdan del Acuerdo Nacional que se firmó en los años 2000? Eso es la política de Estado que rige hasta el día de hoy en nuestro país. Tenemos la Política Nacional del Ambiente, la Política y la Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos, el Plan Nacional de los Recursos Hídricos y el Plan de Gestión. Si estos documentos se aplicarían en el día a día, porque están elaborados, siempre escuchamos, Perú está lleno de normas, de políticas, sí, pero lamentablemente a veces estas políticas, estas normas, no hay congruencia entre ellas. Entonces, hagámoslas que sean congruentes, que sean viables en el día a día, en el territorio, en la cuenca, ¿no? Entonces, para eso es muy importante el tema de la gestión de la cantidad, de la calidad del agua, de la oportunidad del agua, de la cultura del agua. Y cuando trabajemos todos estos ejes, vamos a estar preparados para esta adaptación al cambio climático y eventos extremos, ¿no? Entonces creo que aquí un rol muy importante es del Consejo de los Recursos Hídricos de Cuenca, desafíos para la seguridad hídrica. La gestión participativa y descentralizada, el Consejo de los Recursos Hídricos está conformado por todos estos actores, el gobierno regional, los gobiernos locales, las organizaciones de usuarios, de uso agrario, de uso no agrario, las organizaciones de productores, los colegios profesionales, la academia, las universidades, las comunidades campesinas. Todas ellas forman los consejos de los recursos hídricos de Cuenca, ¿no? Y se crean a iniciativa de los gobiernos regionales. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es justo lo que es la gobernanza, participar en la planificación, coordinación y la concertación del aprovechamiento de los recursos hídricos. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que desde las cuencas muy bien podemos ir trabajando esta gobernanza local
que nos va a ayudar a ir subiendo hacia arriba una visión nacional y mundial de lo que es la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? ¿Qué buscan estos consejos de Cuenca? Fortalecer espacios de diálogo institucional sobre el agua, implementar el plan de gestión de recursos hídricos en Cuenca, mejorar la información hidrometeorológica, promover la cultura y gobernanza del agua, la población con acceso al agua en cantidad y calidad. Y está compuesta, como ya les dije, por el sector público, por los usuarios del agua, por la sociedad civil y por otros actores que están dentro de las cuencas, ¿no? Entonces ahí tenemos el mapa de los consejos de los recursos hídricos de Cuenca que tenemos en Perú, ¿no? Entonces, nuestro actual presidente, desde que ha llegado al gobierno, siempre nos está hablando de la implementación de una segunda reforma agraria, ¿no? Y en donde también se ha considerado los lineamientos para la seguridad hídrica, impulsar el cambio e innovación tecnológica. Entonces esperamos de que se implemente esta segunda reforma agraria, como muy bien lo ha llamado el presidente Castillo, para que pueda ser viable. Entonces, eso se está esperando, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la gobernanza del agua. Esta gobernanza del agua se va a asegurar cuando se tenga una visión integral de la cuenca, ¿no? Y se apliquen las políticas y las estrategias del agua, ¿cierto? También es importante saber que existe el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el CEPLAN, ¿no? Que es el ente rector del Perú, del país, con el Sistema Nacional de Planificación. Y es allí donde nacen las políticas y los planes, ¿no? Para para seguir con esta visión conjunta. Ustedes saben que ya se ha formulado la visión Perú al 2030 y uno de los temas que se ha abordado es el tema del agua. Entonces, es muy importante que siempre se tenga esta visión multisectorial del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a integrar entonces los programas y los proyectos en procesos de desarrollo, ¿no? ¿Cómo los vamos a integrar? Primer paso, tenemos que ir analizando los impactos del cambio climático, analizar la vulnerabilidad, ver cuáles son los instrumentos de gestión y cuáles son las política y gobernanza para el país, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Hay que estimar cuáles son los cambios actuales y futuros. Creo que algunos de los que estamos aquí siempre estamos trabajando modelando, ¿no? En programas, cómo es de que esto va a repercutir. Por ejemplo, yo recién estoy modelando aquí en la cuenca donde estoy trabajando, por ejemplo, cómo va a repercutir las defensas ribereñas, cómo va a repercutir el tema de la deforestación, cómo se va a ver afectadas el tema de las sequías. Entonces, todo esto hay que ir modelando. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver hacia dónde vamos. Y para eso es muy importante los datos climatológicos que les decía al inicio, ¿no? Ver el comportamiento de la precipitación, el comportamiento de las horas sol, ver cómo viene cambiando, por ejemplo, las temperaturas, las humedades, ¿no? Entonces, todos estos datos es muy importante que vayamos modelando, ¿no? Y eso nos va a permitir determinar cuáles son las zonas vulnerables, por ejemplo, cuáles son los territorios más resilientes o qué acciones tenemos que hacer. Justo les cuento personalmente, ayer estaba reunida con mi equipo y estábamos diseñando la finca resiliente, cómo debe ser una finca resiliente, ¿no? Y estábamos viendo pues todos estos indicadores, todas estas acciones que hacemos dentro de la finca, el tema del suelo, el agua, la fertilización, el abonamiento, el paquete tecnológico,
determinar los macizos forestales, ver la calidad del agua, los análisis del agua, con qué frecuencia lo vamos a hacer. Entonces, todos esos diseños que yo le estoy diciendo, la finca resiliente, que es una cosa tan chiquita, tan pequeña, entonces, ¿por qué también no construimos dentro de las cuencas, no? ¿Cuáles son esos puntos vulnerables, las zonas de los posibles daños, las zonas de los riesgos, las zonas de adaptación? Entonces, de esa manera vamos a ir viendo los análisis de vulnerabilidad, ¿no? Y de esa manera vamos, si lo trabajamos de una manera participativa en los consejos de cuenca, entonces de esa manera lo que vamos a hacer es que estos temas sean incorporados en la planificación y por ende en los presupuestos anuales de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, ¿no? Y eso se traduce con los proyectos de saneamiento, con los proyectos de abastecimiento de agua, se traduce con los proyectos de reforestación, con los proyectos de restauración, con las estrategias de restauración. Entonces, toda esta visión son las que tenemos que ayudar a que se tengan desde los gobiernos regionales y gobiernos locales de mano de los consejos de cuenca, ¿no? Entonces se requiere agendas de trabajo común, se requiere corresponsabilidad en los sectores para mejorar la gobernanza y el compromiso político de enfrentar los problemas. Por eso les decía, el presidente Castillo, cuando empezó su gobierno, dijo que iba a empezar una segunda reforma agraria. Hasta ahora estamos esperando que cumpla con su compromiso político, esperamos de que lo cumpla, porque tenemos ahora una nueva ministra, entonces vamos a ir viendo, porque si no, como les decía que estoy haciendo un estudio sobre la gobernanza y veía pues de que cada uno está yendo por su rumbo y por eso es importante que el CEPLAN también nos ayude a tener esta visión integral, ¿no? De visión como país. Entonces, las zonas rurales y el sector agrícola son los más vulnerables frente al cambio climático. El sector agrícola juega un rol muy importante para las estrategias de mitigación como adaptación, y el tema de adaptación y mitigación es muy importante, o el sufrimiento, como había dicho ahí la frase de John, ¿no? Entonces, mejor optemos por la adaptación, ¿cierto? También es muy importante el rol de la academia. Quizás aquí nos están acompañando docentes universitarios o investigadores, ¿no? Entonces, el tema de la investigación y la tecnología juega un rol muy importante en las prioridades políticas con respecto al cambio climático. Entonces, es importante desde la academia cómo empezamos a investigar acciones de que nos van a ayudar a la mitigación o quizás la innovación tecnológica que nos va a ayudar con la mitigación frente al cambio climático. También es muy importante que pasemos la voz, que estamos en un escenario de cambio climático y que desde nuestras pequeñas acciones como reciclar nuestra basura en casa, o desde usar la bicicleta, o desde no comprarnos el carro soñado y mejor andar en transporte público, va a ayudar a que de alguna manera contribuyamos a la reducción de la vulnerabilidad del cambio climático y quizás también, y no comer carne, ¿no? También, eso también va a ayudar. Retos, ¿cuáles son los retos? Las estimaciones más rigurosas y consistentes, seguir trabajando quizás con fondos, o sea, que cuando hagas un proyecto, por favor, consideremos el tema de la mitigación y la adaptación. Con eso tenlo en cuenta en tus proyectos, ¿no? Se debe reducir de forma drástica la contaminación, ¿no? Con todo esto de emisión de gases de efectos invernaderos, seguir buscando modelos innovadores de financiamiento para la mitigación y la adaptación del cambio climático, seguir con el aprendizaje continuo, seguir con la acción Aprender Haciendo. Un cherry, les invito a todos a leer mi libro Aprender Haciendo desde el ámbito agrario, donde ahí se explica cómo aplicando esta metodología podemos ayudar a gestionar cambios desde las familias agricultoras. El sector privado debe de juntarse para estos esfuerzos
y fortalecer conocimientos en el tema de la educación formal y no formal, las campañas de sensibilización. Les decía que desde donde estoy trabajando, vengo trabajando toda una campaña de educación ambiental de la mano de las escuelas y de los colegios, ¿no? Entonces los retos es atender la creciente demanda del agua, mejorar la distribución del agua en tiempo y espacio, mejorar la calidad del agua, la eficiencia del uso del agua, el uso poblacional y productivo, atenuar el impacto de eventos extremos y de cambio climático, ¿no? Entonces, la demanda del agua, el 80% está en agrícola, es la demanda mayor del agua, ¿no? El 12% poblacional, 2% minero y 6% industrial, ¿no? Entonces hay que mejorar la distribución espacial del agua. Hay un desperdicio del agua de un 50%. ¿Cómo lo evitamos, no? Hay que evitar acciones que contribuyen a una incidencia negativa de la calidad del agua, como la minería informal, la industria pesquera, complejos industriales, explotación de hidrocarburos, la extracción forestal, la agricultura, ¿no? Y mejorar el uso eficiente del agua. Y tenemos que seguir pensando en atenuar el impacto de eventos extremos y del cambio climático, como son las inundaciones y las sequías. Ya creo que en estos últimos 20 años, creo que los que tenemos ya 40 años, hemos pasado varios años de inundaciones y años de sequías, ¿no? Entonces, y creo que los que tienen 50, 60 más. Yo como tengo 40, digo, yo he pasado 20 años, ¿no? Desde el 83, yo recuerdo la inundación del 83, ¿no? La del 98 y la que ha pasado también los últimos. Entonces, en materia de servicios de agua y saneamiento, hay que seguir, estos son los desafíos para la seguridad hídrica. Es muy importante seguir con el cierre de brechas en materia de agua potable y saneamiento en la cuenca. Vuelvo a repetir, es muy importante incidir en los proyectos de inversión pública, que se destinen fondos para este tipo de proyectos, no que se destinen fondos para construir el estadio más grande del mundo en mi distrito, que solamente tiene 10,000 habitantes. Entonces, hacer un poco reflexionar, ¿no? A los candidatos, a los que van a ser los futuros alcaldes y gobernadores, ¿no? Lograr el aprovechamiento del agua para los usos productivos que generen recursos suficientes para mejorar la vida de las poblaciones de la cuenca. Seguir con las acciones de prevención, mitigación, adaptación y el fortalecimiento de las organizaciones frente a estos eventos extremos y el tema de la conservación del ambiente, el tema de los ecosistemas, paisaje, el enfoque de paisaje, el tema de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos. Es muy importante que ahora existen muchas empresas en el mundo que vienen apostando por estas retribuciones, por los esfuerzos que se vienen haciendo desde el tema agrario. Entonces, el gran reto es reducir las brechas de información, conocimiento y capacidades de los actores a través de la sinergia, la academia, el Estado y la empresa. ¿Por qué este es un reto grande? Porque les decía que es muy importante la gobernanza, en donde tienen que sentarse todos los actores. La lámina que le dije, captúrenla, porque esa es la gobernanza. Pero para que esta gobernanza funcione, también se necesitan las capacidades de los actores, porque si sentamos a los actores que aún no tienen las capacidades de entender qué es el cambio climático, gases de efectos invernaderos, la variabilidad climática, estos conceptos de resiliencia, de mitigación, de adaptación, que a veces son tan complejos para nosotros mismos, que los tenemos en el día a día, en nuestra jerga profesional. Entonces, estos lenguajes tenemos que trasladarlo a los actores de la cuenca que están en la vida cotidiana. Entonces, hacer este tipo de capacitaciones. Un alcalde, el que va a ganar en octubre, en noviembre, hagamos un curso en donde le explicamos a su equipo técnico de qué se trata todo esto y cómo ellos a través de proyectos pueden contribuir a los desafíos para la seguridad hídrica de su población, ¿no? Entonces, y eso va a depender de que tengan las capacidades, porque si no, ellos van a seguir pensando que una buena gestión es que pongan las veredas más lindas del mundo en sus distritos, ¿no?
Entonces, creo que es importante que en nuestro rol profesional hagamos ver estas nuevas visiones, estas nuevas problemáticas que nos vienen afectando a nivel mundial. Entonces, es muy importante también que se sume la academia, las universidades, que los tesistas, las nuevas tesis, ¿cuántas tesis se están haciendo en seguridad hídrica y cambio climático, en servicios ecosistémicos? ¿Cuántas están haciendo, cuántas tesis se están haciendo en sistemas agroforestales, en retención de capacidades del suelo, el carbono en el suelo? Todas estas cosas están relacionadas, ¿no? La investigación, la valoración y la cultura del agua. Creo que aquí tenemos varios multi-stakeholders que presenta esta presentación, ¿no? Entonces, el tema de la gobernanza del agua es tener espacios de coordinación y concertación, pero para llegar a esos espacios tenemos que tener claro la capacidad y estar sensibilizados de que estamos en un escenario de cambio climático, ¿no? Y aquí también es muy importante el tema de los mecanismos de compensación de los servicios ecosistémicos. ¿Qué es un servicio ecosistémico? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué debemos abordarlo? Y cuáles son los elementos y la construcción de los servicios ecosistémicos. Esta última parte que aquí nos estaba compartiendo el ponente es porque queremos, nuestro próximo seminario que queríamos anunciar está relacionado a este tema. Como una de las formas que nos va a ayudar a la mitigación del cambio climático es el mecanismo de compensación por los servicios ecosistémicos, ¿no? Los merece. Entonces, allí esto era alguna parte que queríamos compartirle de nuestro próximo seminario y era todo este marco general que queríamos presentarles de lo que es la seguridad hídrica y el cambio climático, donde es muy importante que desde nuestro rol como profesionales, que estamos cerca, que estamos en la academia, que estamos cerca del gobierno nacional, que estamos cerca del gobierno regional, de los gobiernos locales, de los consejos de cuenca, podamos contribuir a que se vean estas visiones, que estamos pasando por un efecto de gases de efecto de invernadero, de cuáles son esas acciones que se tienen que hacer, estos planes, estos presupuestos, para que puedan ser, puedan ser viabilizados y ejecutados y puestos en práctica en los consejos de cuenca, de tal manera que puedan aplicarse y de esa manera ir contribuyendo y pensando en reducir la brecha de las poblaciones vulnerables frente a la seguridad. Bien, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación. No sé si tenemos unos minutitos para si alguien tiene alguna consulta. Mencionarles que todas las personas que están interesadas y en agradecer los esfuerzos del ingeniero Tulio Santoyo, que como les he mencionado al inicio, lamentablemente ayer él tuvo que ser internado de emergencia en el hospital. No ha podido asistir ahora a la ponencia, pero he tratado de compartirles. Y aquellos que están interesados, al finalizar, por favor, la ponencia, pueden comunicarse al WhatsApp donde se han inscrito para poder solicitar su certificado y la ponencia. El costo es de 20 soles y los estamos esperando. Y no sé si tienen alguna consulta antes de dar por culminado este seminario. Muchas gracias.